Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar la torta noix de cítricos, muy fácil de hacer, un bizcocho de limón con una crema de naranjas. En el canal tenemos ya dos recetas de torta noix, la de vainilla y la de chocolate con el toquecito argento, que es la crema de dulce de leche. Se las voy a dejar por acá arriba y tengo que decirles que hasta ahora la de cítricos está siendo mi preferida. Comencemos. Para la crema vamos a necesitar 100 ml de jugo de naranja, 150 ml de leche, 70 gramos de azúcar, 35 gramos de almidón de maíz, 3 yemas que pueden reemplazar por un huevo, pero les recomiendo las yemas porque la crema queda más sabrosa, y la ralladura de una naranja. En una ollita volcamos la leche, la mitad del azúcar más o menos a ojo, y la ralladura de la naranja. Llevamos al fuego y esperamos que hierva. Mientras tanto, en un bol volcamos las yemas o el huevo, el resto del azúcar, un poquito del jugo de naranja y la maicena. Integramos bien. Ups, percance con el alambrecito del batidor. Y una vez bien integrado, le agregamos el resto del jugo. Mezclamos y una vez que hierva la leche, la volcamos sobre la mezcla. Removemos y pasamos todo nuevamente a la ollita que vamos a llevar a fuego medio y sin dejar de remover vamos a esperar a que espese. Una vez haya espesado, apagamos el fuego y vamos a reservarla en un recipiente con papel film en contacto. Esto lo hacemos para que no se le forme la costrita. Y la vamos a dejar enfriar en la heladera. Para el bizcocho vamos a necesitar 4 huevos, 80 ml de leche, 125 ml de aceite, ralladura de un limón, 2 cucharadas de jugo de limón, 300 gramos de harina 4 ceros, 200 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de polvo para hornear y pizca de sal. Comenzamos volcando en el bowl los huevos y el azúcar, batimos hasta que la mezcla blanquee y quede espumosa. Ahora agregamos la ralladura de limón y el jugo de limón. Integramos a velocidad baja y a la misma velocidad mientras batimos le vamos a ir agregando la leche y el aceite. Por último, añadimos tamizando la harina, el polvo para hornear y la sal. Volvemos a batir a baja velocidad hasta que todo se incorpore bien. Para este momento vamos a tener preparado el molde de 24 centímetros de diámetro con papel manteca en el fondo o puede estar enmantecado y enharinado. Y la crema también va a estar lista, por lo menos con media hora en la heladera ya la vamos a tener templada, que es lo que necesitamos. Ahora volcamos la mezcla en el molde y le vamos a ir agregando la crema de naranjas de a cucharadas como pueden ver. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos. Al pinchar con un palillo, este tiene que salir limpio y seco.
Dejamos enfriar, desmoldamos y para este tipo de tortas que ya tienen su crema y son jugosas, no suelo decorarlas mucho, solo las espolvoreo con un poquito de azúcar impalpable, pero pueden decorarlas a su gusto con algún glaseado por ejemplo o como prefieran. Está súper deliciosa, espero se animen a hacerla porque realmente está buenísima. Les dejo a continuación otra receta recomendada. Les mando un abrazo súper sweet y nos vemos en la próxima.